Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Tiempos que Muerden. Cada semana, la periodista Farideh Serán dialoga con destacados invitados para analizar juntos estos tiempos complejos, tiempos que nos interpelan, nos desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Aquí empieza Tiempos que Muerden con Farideh Serán. Bienvenido, Jorge Arrate, a nuestros Tiempos que Muerden, que sin duda están mordiendo y con fuerza. ¿Cómo estás? Hola, Farideh. Muchas gracias. Muy contento de estar en este programa de mi universidad, mi querida Universidad de Chile. Sí, pues después además fuiste dirigente estudiantil, Así absolutamente. fue. Fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y fui candidato a presidente de la FECH. Perdí, Así pero es. no era raro perder en esa época. Bueno, el tema de las derrotas es parte de la izquierda, es parte de la vida. Y de pronto pareciera ser que se toman como un tremendo, como algo muy horrendo, ¿no? Bueno, no sé, por lo menos las generaciones, mi generación sabe de derrota, la tuya sabe de derrota, nuestras generaciones saben de derrota. Pero esta se ve bastante específica y particular, porque se da en un contexto no solo nacional, el avance, el auge de la ultraderecha, que irrumpe no solo en Chile, sino también en un contexto internacional, lo que hace que sea mucho más complejo. ¿Cómo estás mirando el entorno, el contexto, antes de que nos metamos efectivamente en el tema de las izquierdas en nuestro país? Mira, yo creo que lo que tú dices es un factor muy importante a tener en cuenta en el análisis, no solo de qué es lo que pasó, sino fundamentalmente qué es lo que a mí más me interesa, en qué es lo que va a pasar y Mm, cómo vamos a enfrentar eso. ujú, Yo creo que el contexto internacional es auténticamente preocupante, altamente preocupante. Y percibo algo que a veces yo creo que se pierde en nuestra percepción de país isleño, de una cultura isleña entre el desierto del norte, el polo del sur, la cordillera y el Pacífico. ¿Ah? Hoy día muy conectado porque efectivamente el mundo entero está conectado, pero yo tengo la sensación que en general en la reflexión este tema que tú has señalado se toca poco. Yo creo que estamos mm, frente a un cambio radical que significa que lo que la democracia como sistema político avanzó en el mundo, que no fue el mundo entero. Siempre creemos que la sí, democracia es un sistema que existe en el mundo entero. No es así, es en una parte del mundo, básicamente en Europa y digamos, en las Américas, todo esto con muchas limitaciones ujú, en los respectivos modelos democráticos que se aplican. Pero la democracia está siendo desechada mm, por quienes hacían loas a la mm, democracia. ujú, Desde la independencia americana mm, a fines del 18 y la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, el mundo llamado cristiano occidental ujú, ha vivido haciendo loas sobre la democracia. Y hoy día, ese mismo mundo, una parte de ese mismo mundo, que tiende a ser dominante, ujú, como es el caso de Trump, mm, están contra la democracia. mm, ¿Ah? Están por generar sistemas políticos que se basan en la idea de la autoridad, de una mm. autoridad muy fuerte, que históricamente en lo que nosotros hemos entendido es contradictorio con la democracia que concebíamos. Mm. Ahora, eso es bastante complejo porque, claro, es Trump, pero no es solamente Trump. Tiene coletazos con América Latina. Estamos viendo esa foto, esa imagen, ¿no? De lo primero que hace el presidente electo es ir a Argentina. Y esa foto con la motosierra y con Milei es paradigmática, ¿no? O sea, aquí hay un símbolo, es Bukele,
bueno, es todo lo que está surgiendo, es la pugna que hoy día que se plantea en Honduras, en fin, es un momento bastante complejo que tiene que ver con Trump y tiene que ver con otros países europeos y tiene que ver además con una fascia, porque uno no ve las voces que estén interpelando, impugnando esa situación, ¿no? Así es. Esa regresión autoritaria del trumpismo, uno no ve, no ve la respuesta. Más aún, y ahí te quiero plantear, para un poco sacar, ponerlo, porque me parece que estamos en América Latina y es fundamental plantearlo. Más allá de las críticas que uno tiene con Maduro y de lo desagradable que puede resultar Maduro como una figura que no es democrática, pero ver ese acoso a la soberanía, esa injerencia directa, ¿no?, de Estados Unidos sobre Venezuela es bastante brutal, pero por otro lado ver la fascia del resto de los países frente a eso es bastante brutal también, ¿no? O sea, en Naciones Unidas, salvo la presidenta de México y Petro, yo no he escuchado otras voces hoy día, ¿no? Al respecto. Eso es bastante complejo, porque aquí significa además una amenaza permanente sobre la soberanía, no solo de Venezuela, sino de todo el resto de los... O sea, Trump en ese sentido no se queda solo en las fronteras de Estados Unidos. Concuerdo enteramente contigo y tengo una gran preocupación por lo que es hoy día el acoso y el anuncio de una intervención militar que ya efectivamente existe en la medida en que se está aplicando un bloqueo Mm, a Venezuela, cuyo gobierno también comparto contigo, no sí. es de mi gusto. Bueno, pero alguna vez escuché debe haber sido en los años 60, un discurso de Raúl Roa, que era el Ujú, canciller cubano, el famoso canciller cubano del primer periodo de la Revolución cubana. Y no se me olvidó nunca, yo era un muchacho, pero nunca se me olvidó la frase que decía al principio de la no intervención, ujú, es la única protección que tienen los países pequeños frente a los poderosos. mm. Bueno, Entonces, el principio de la no intervención, aquí mm, vivimos un momento en que Estados Unidos hace uso descarado, mm, impúdico, total de su poder, que es muy grande, sin mm, duda, y donde cada día que pasa, yo sigo mm, la parte de la prensa americana, en fin, y las noticias, cada día que pasa, la democracia de la que se enorgullecían los americanos, la idea de que ese era el país de la libertad en su más amplio sentido, no solo económica, sino también la libertad de pensar, eso se está desmoronando. mm, Estados Unidos está dejando de ser una democracia ujú, para transformarse en un país con un régimen autoritario, en ujú, una autocracia. Ahora, digámoslo claramente, en ninguna de las tres grandes potencias del mundo existe hoy día lo que hemos denominado democracia. No, ujú, no la hay, creo yo, en Rusia, donde para mí Putin ujú. es un hombre que yo sé que despierta simpatía en mucha gente porque es anti-imperialista, anti-norteamericano, Pero es pero un él también conservador, es imperialista y es y un él conservador, además. es un conservador, Claro, es un dirigente que es un autoritario de claro. derecha, a mi juicio. Y en China, Mm, obviamente, lo que se cursa es lo que ellos mismos denominan el modelo socialista en las condiciones particulares de China. mm, Todo eso es una frase completa que se usa para describir el régimen chino, que nunca ha pretendido ser democrático, es un mm, régimen de partido-estado, de partido único, con una economía que se rige fundamentalmente por las normas del mercado, pero con una fuerte regulación de un Estado con una convicción social muy mm. grande y con la idea de que vamos avanzando hacia una sociedad distinta. Ahora, Entonces, ninguno sí, de los tres existe sí. democracia, las tres grandes potencias del mundo. Sí. Ahora, este escenario es mucho más complejo si uno, tú has sido además embajador, ¿no?
ministros de Estado, embajadores, etcétera. Sí, sobre todo si uno analiza que los organismos internacionales encargados de velar justamente para que se respeten los tratados internacionales no están funcionando. O sea, los silencios, la falla de esos organismos internacionales frente a lo que está ocurriendo es realmente abismante, es realmente brutal. Es decir, hay una ley de la selva y en ese sentido hace que el escenario sea mucho más complejo, porque todos los organismos no están funcionando, han fallado. Ya lo vimos, Muchísimo es que más complejo. lo vimos con Gaza, ¿no? O sea, durante Sí, 2 años un no, castigo que por lo demás sigue, vergonzoso, que fue un vergonzoso genocidio, a y la no pasó gente nada, asesinándola todos los días y y no el pasó nada. mundo mirando a través de la televisión en Sí, vivo y en directo bueno, lo que estaba ocurriendo. creo que Gaza fue Aquí, la antesala de todo esto, ¿no? Fue como el así marco, es, donde se así abre el es. telón, ¿no? Se caen las máscaras y luego comienza, porque francamente fue un preámbulo brutal para indicar de que nada estaba funcionando. Y eso lo estamos Es viendo hoy que día aquí cerca. esas máscaras que tú señalas fueron una una construcción que parcialmente, de manera fragmentaria, sumando una cosa y otra, pedazos, fueron estableciendo una especie bueno, un conjunto de normas internacionales, de tratados internacionales, de usos y costumbres internacionales que protegían un tipo de relación en Mm, que el poder de los poderosos no era legítimo ejercerlo a fondo. Porque poder Estados Unidos siempre tuvo, bueno, por algo tiró las bombas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Ah? La Unión Soviética y Rusia tienen un poder similar desde el punto de vista militar. Entonces, pero esos poderes no podían ejercerse, porque los mismos países que tenían esos poderes habían admitido o contribuido a veces a que se generara este sistema mundial, que no estoy alabando porque creo que tenía mm. muchas imperfecciones, pero Había no algo, era la ley de la selva, como claro. dices tú. ¿Ah? Exacto, La exacto. selva ahora está abierto y aquí cada cual ejerce a fondo el poder que tiene. Tú Y los había, demás sí, que se las que se arreglen. las arregle. Tú tienes una tremenda trayectoria en la política, en lo que ha sido las últimas décadas. ¿Has visto un momento como este? ¿Te recuerda algún momento tan a la intemperie como este, como el que estamos viviendo hoy día, en el plano internacional? En el contexto internacional, claro, es la Guerra Fría en algún minuto, pero en la Guerra Fría había un orden, sabíamos que es lo que funcionaba. ¿Te recuerda algo así o estamos efectivamente en la intemperie? La Guerra Fría fue, como tú dices, un orden. ¿Ah? Sí, Fue el orden sí, el equilibrio del terror, como lo llamaban en aquel entonces, un grupo de científicos había creado un reloj sí, que se acercaba a la medianoche, a la oscuridad plena, cada vez que ocurría algo, porque estábamos al borde de una guerra nuclear. Pero así. la propia posibilidad nuclear era la que bloqueaba en parte ¿verdad? El inicio o el desarrollo de una guerra utilizando esas armas. Ahora, yo creo que no hay una comparación porque a veces uno dice, bueno, la gente exagera, pero yo creo que estamos en un cambio de época. Yo creo que es efectivo eso que algunos intelectuales europeos y asiáticos han Ujú, estado planteando, ujú, que es que estamos cambiando una época y es difícil darse cuenta, ¿no? ujú, Cuando cambió la Edad Media al capitalismo. Aquí son siempre tránsitos y tránsitos ujú. largos, ¿no? Eh, no son locuras, porque Eso es te quiero decir lo interesante. siguiente. Hay Sí, gente que me ha dicho, no es que Trump está loco. No, no no, está claro. loco. Trump tiene detrás de sí una Un diseño. ideología. Ujú, ¿Ah? Y tiene filósofos, politólogos, investigadores, publicistas, operadores, en fin, y los tiene en todo el mundo, pero desde ya los tiene en Estados Unidos. ¿Ah? Y uno los puede leer ujú, y allí se da cuenta
que las acciones que emprende y la forma como lo hace incluso son coherentes con el ir deshilachando, erosionando, Mm. carcomiendo lo que son las viejas convicciones democrático-liberales, ¿no? Eso es Y interesante porque un cambio de época no necesariamente significa una evolución hacia otro estadio, también una involución. Y pareciera ser que en este cambio de época el tránsito es hacia una involución en términos de ciertos principios, ¿no? Que aseguraban una paz con ciertas reglas, con ciertas normas, que hoy día claramente no se ven. Varoufakis, el que fue ministro de Hacienda del gobierno de Syriza, cuando Ujú. Syriza Era estaba en su potente. apogeo, Ujú. escribió un libro que se llama, donde usa el término, no recuerdo si es el nombre del libro o no, pero el tecnofeudalismo. Mm, Aquí hay, y si uno lee los textos de Curtis Yarvin, de varios de los ideólogos de la extrema derecha, que inspira por lo demás, sin duda, a Trump. a gran parte de nuestros próximos gobernantes en los Ujú. próximos 3 meses, si uno lee esos textos, se da cuenta que como perspectiva larga, lo que están postulando es volver a una sociedad más medieval, más... incluso se habla de grandes ciudades como entidades, no ya de estados nacionales, Ujú. y siempre con el funcionamiento de la circulación de bienes, de la riqueza, del mercado, pero con gobiernos que son, ya no hay condes, ni duques, ni marqueses, pero hay élites autoritarias. Mm, Eh, y eso es lo que yo creo que hay detrás de este cambio epocal. mm. Ahora, ¿va a llegar a concretarse o no? Nadie lo sabe, no es muy difícil predecirlo, pero en parte también depende de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Vamos a hablar sobre eso. Estamos en tiempos que muerden conversando con Jorge Arrate a propósito de estos momentos, no solo nacionales, sino internacionales, de estos contextos, de estos tiempos que no solamente nos muerden, también nos preocupan, ¿no? De una manera bastante compleja, porque estamos viendo cómo, sobre todo el tema de la intervención de Estados Unidos en distintos países de América Latina, es bastante, bueno, lo habíamos visto en el Medio Oriente, vimos cómo volaron a Saddam Hussein, vimos cómo volaron a Gaddafi. Bueno, es como el cuento no de Brecht y nadie dijo No, nada. Y Siria, ahora, Irak, claro, todo, Libia, el claro, Líbano, está todo, destruido. en todas partes. Y ahora, digamos, se instalan aquí y claro, si lo hicieron allá, ¿por qué no lo van a hacer acá? Uno se pregunta, si lo hicieron allá, ¿por qué no va a pasar aquí? Y eso es bastante... Sobre todo, Faride, cuando hay gobernantes que sostienen la motosierra, Bueno, porque no exactamente. quiero dejar pasar tu observación sobre No, la fotografía de Kast. Yo realmente lo lamento como sí, chileno, sí, porque lo que revela es una debilidad de sí, carácter de parte de Kast. sí, O sea, aparece Kast plegándose a Milei reclutando sí, a Kast. Y eso no corresponde. Un presidente de Chile claro, tiene siempre que marcar la claro. autonomía, la diferencia y la identidad. Porque yo Mm, amo a Argentina. Yo fui embajador en Argentina. Los argentinos me encantan, los porteños y los de provincia. Pero hay que reconocer una cosa. Los países tienen intereses que en el caso de Chile y Argentina son en gran parte convergentes, pero hay una parte que no son. mm, Y por lo tanto, el cuidado sobre la identidad, sobre sí, la personalidad mm, propia, es algo que es claro. elemental. Que tiene que ver Y con Kast, eso, desgraciadamente, no lo ha tenido. que tiene que ver también con la soberanía. A propósito de eso, Y pues, pienso en María Corina Machado y su silencio o sus declaraciones en apoyo a una intervención militar de Estados Unidos pues, en Venezuela. Y eso mira, es bastante grave. nosotros, acuérdate, nosotros fuimos, tú y yo Mm, hicimos de lo que podíamos todos los días mm, para tratar de que se fuera Pinochet cuando sí, estábamos en el exilio.
pero Sí, a es nosotros brutal, jamás se nos habría ocurrido jamás. apoyar una intervención militar Extranjera, estadounidense en Chile. sí. Es algo que Sí, contradice nuestros principios más fundamentales. así es. ¿Ah? Ya estamos acercándonos, ya estábamos en Argentina y vamos a pasar a Chile. Vamos a hacer una breve pausa en tiempos que muerden. Estamos conversando con Jorge Arrate a propósito de estos nuevos contextos del triunfo de la ultraderecha en Chile y de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí en tiempos que muerden con Jorge Arrate. Seguimos conversando con Jorge Arrate a propósito de este escenario que es tan inquietante y es tan interesante, pero hablemos de Chile. Todo este escenario que hablamos en el plano internacional tiene un correlato que hay las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda están más debilitadas que nunca, no solamente en Chile. No se ve fuerzas potentes, efectivamente, en el resto ni de América Latina ni de Europa, ¿no? Se ve una situación bastante compleja. Ni hablar, vamos a llegar a nuestro país, pero ni hablar de lo que está pasando, bueno, en Chile con esta derrota, pero también en otros lados. ¿Qué pasa con la izquierda y los progresismos? em, en medio de esto, porque esto no es producto, ¿no? Aquí estos son situaciones distintas. El auge de la ultraderecha y el debilitamiento de los progresismos y de la izquierda. Son procesos totalmente paralelos, pero que tienen directa relación en términos de que no hay quien se oponga a eso. ¿Cómo ves tú ese Mira, escenario? yo pienso, Faride, que eh, hay algo, ¿qué es lo que caracteriza a nuestra sociedad? Estoy hablando de las sociedades latinoamericanas, pero también de muchas otras en el mundo. Es la desigualdad. Acaba de aparecer el último informe del Laboratorio de la Desigualdad, donde participa Piketty y otros economistas, ¿no? El informe de 2026. Y la desigualdad en el mundo es una cosa Brutal. Sí, impresionante, sí. impresionante. Dejo constancia para Mm, decir las cosas como son, que en el caso de Chile, el informe constata un mejoramiento a partir del año 2014 mm, de la desigualdad, aunque sigue siendo un país de una enorme desigualdad. Bueno, yo creo que la izquierda, particularmente en Chile ujú, y en América Latina en general, eh, dejó de lado mm, el tema de la desigualdad como un eje principal de análisis de la sociedad. Porque la desigualdad tiene que ver con las condiciones materiales de vida. Y yo creo que nos dejamos llevar en algún momento por otros temas muy importantes, pero nunca debimos perder, y por eso tenemos que recuperarlo, la mirada a las condiciones materiales de vida, cómo se genera la vida productivamente, cómo se vive el mundo de la producción y de la economía. Esa fue siempre una preocupación central de la izquierda, ¿no? Marxista o no marxista. Pero sí, eso se ha debilitado. Y en el caso de Chile comenzó a debilitarse abiertamente cuando en los gobiernos de la concertación, en los que yo participé en los ujú, años 90, se puso como eje central el tema de la pobreza, no el de sí, la desigualdad. Son dos cosas distintas. mm. Claro, que Una ya cosa es la pobreza y otra es la ya, desigualdad, están sí, relacionadas. sí, Pero el tema de la desigualdad se hizo una especie de pase de magia y se hizo desaparecer. ¿Ah? Y la desigualdad siguió creciendo y creciendo, ¿ah? Hasta el 2014, donde transferencias, un sistema de mm, transferencias que desde el Estado comenzó a minorar un poco esa desigualdad. No es tampoco para gritar Viva Chile. El mm. punto es cómo nosotros reponemos este tema que es clave para la sociedad. Tú Pero hablas de delincuencia, ese es un tienes factor, que hablar de desigualdad. Tú correcto, hablas de narcotráfico, tienes que hablar de desigualdad. Tú correcto. hablas de género, tienes que hablar de desigualdad. Si la condición de las mujeres es muy impresionante, ganan 30 o 40% menos
que los hombres por el mismo trabajo. Correcto. Y así sucesivamente. Pero yo creo que es interesante lo que tú señalas porque ha surgido además en ciertos sectores de la izquierda a propósito de este análisis de la derrota, que yo no veo una reflexión seria todavía. Veo muchos cuchillos que se agitan, que uno ve las puntas, los filos, pero no veo efectivamente que se inicie una conversación seria, reposada sobre qué pasa con la izquierda y con el progresismo. Pero, por ejemplo, en algunos sectores se plantea de que el wokismo, entre comillas, ¿no? De que el tema de las mujeres, de las disidencias sexuales, de los pueblos originarios, etcétera, causó un tremendo daño como si fuera algo totalmente al margen y no es parte justamente de todo esto que tú señalas, de la desigualdad, ¿no? Yo creo que ahí hay una mirada que también intenta sesgar o intenta particularizar ciertas cosas para incriminarla o para sacarla, lo que me parece muy grave. Porque uno se pregunta, ¿cómo las izquierdas se renuevan si no es incorporando estos nuevos temas, ¿no? O sea, en las izquierdas de los años 60, 70 no estaba el tema de las mujeres, no estaba el tema de las disidencias Así sexuales, es. no estaba el tema de los pueblos originarios, el tema del racismo. O sea, uno puede ver, ¿no? Proyectos que El muy tema igualitarios, verde, ¿no? el El tema tema de la medioambiental. ecología medioambiental, que son fundamentales y que las izquierdas las incorporan para renovarse justamente como elementos centrales. No digo que eso pueda, o sea, creo que se puede caminar y mascar chicles, es parte justamente de la desigualdad, de este concepto. Pero no es el único factor, Jorge, todo esto. Hay algo más, tiene que ver con los proyectos. ¿Qué pasa con los proyectos de la izquierda y de los progresismos? Sobre todo en medio de esta Mira, yo crisis he de las leído democracias. casi todo lo que se ha escrito en estos días sobre nuestra derrota electoral y Ajá. política. Eh, Rescato muchas cosas de lo que se ha escrito y de lo que he leído. Entre otras cosas, aunque se menciona poco, yo rescato también la votación que obtuvimos. Sí, pues. Es un, es un hecho 5 millones de votos. Bueno, universalmente insólito sí, que un candidato comunista sí. en un país como Chile obtenga un 42% de la votación. Es un resultado muy interesante. Ahora, Es un por capital para supuesto, algo. esperábamos ¿Para qué? otro. Ajá. Porque nos entusiasmamos, Mm, esperábamos otros, teníamos una gran candidata, la gente estaba entusiasmada, movilizada, nunca perdimos la esperanza, la idea de que podíamos incluso ganar, aunque mm. sacamos una votación más baja de lo esperado en primera vuelta. Pero efectivamente, entre 26% de la primera vuelta y 42% de la segunda, crecimos 16 puntos en la segunda vuelta. Esa es una fuerza. Ahora, ¿qué hacemos con esa fuerza? Yo lo primero diría, yo no, lo último que voy a leer es lo de Giorgio Jackson, que no lo he leído, pero que me interesa mucho, Ajá, por venir de quien viene. En el portal socialista donde yo participo, ajá, esta semana, a partir de mañana, llevamos eh, dos nuevos textos sobre uno de Daniela López, otro de Sebastián Farfán, sobre la derrota, en fin. Pero yo no quiero seguir leyendo sobre la derrota. Yo primero no quiero eh, participar en ningún debate que trate de crucificar gente o de decir si Boric es culpable o no es claro, culpable. Yo no tengo duda que claro. sí tiene parte de la culpa. Yo estoy convencido que sí, que el gobierno hizo menos de lo que podía haber hecho y que algunas cosas las hizo muy mal. Pero bueno, eh, la mayoría de las cosas importantes no lo dejaron. Pero Pero efectivamente eso es un hubo factor. cosas. Es un ¿Ah? factor. Puede ser un factor, pero hay otros Claro, factores. pero que la cultura haya funcionado como ha funcionado en estos 4 años, me refiero a la perspectiva de lo que significa la cultura en el país y a las políticas públicas para poner. Nada de Eso eso. era posible de hacer. Mm, Y con el deporte era posible hacer lo mismo y no tener una mm, cosa enteramente inmovilizada que entrega premios en Juegos mm, Olímpicos que se organizan bien, en campeonatos que se organizan bien, pero ¿y dónde está el significado cultural, social del mm, deporte? Yo creo que el gobierno tiene en ese sentido muchas fallas, pero no es la discusión que a mí me interesa. ujú. Realmente no la voy a hacer. Creo que también hizo cosas muy buenas el gobierno. Ahora, lo que me interesa es lo que viene.
Lo que me interesa es qué vamos a hacer para adelante. Entiendo que tenemos un diagnóstico, ese diagnóstico es multifactorial, hay muchos factores, pero ¿qué hacemos hacia adelante? Y ahí yo he planteado en un libro reciente que editaron Pierina Ferretti, Ernesto Águila y Simón Ramírez, que se llama Ujú, Ideas de Frente, y que corresponde a debates y a las reflexiones desde el Frente Amplio, del que yo soy parte. ujú, eh, yo creo que lo primero es que tenemos que plantearnos es qué fuerza política queremos ser. ¿Cómo ujú. queremos que sea nuestra fuerza política? Es interesante eso, Porque, te voy a interrumpir porque tú dices, te estaba revisando unas entrevistas que tuviste antes, y por ejemplo en algún minuto, siendo tú ya en ese minuto simpatizante del Frente Amplio, todavía no estabas dentro de ese Frente Amplio, hay que decir que luego te incorporaste como un militante más del Frente Amplio. Tú hablabas que el Frente Amplio a veces es un bloque escurridizo para hacerse cargo de la historia de la izquierda, y tenías una crítica, ¿no? Al Frente Amplio, y tú decías que la historia es un proceso de capas que van sobreponiéndose una sobre la otra, y la que va poniéndose arriba siempre tiene elementos que ha heredado de las anteriores, cuestión que el Frente Amplio no las asumía, ¿no? Había una mirada tuya, siendo cercano al Frente Amplio en ese minuto, bastante crítica. ¿Tú crees que en ese sentido ha habido cambio en el Frente Amplio para asumir efectivamente como parte de una historia? Porque para repensar la izquierda tienes que hacerte cargo de la historia de la izquierda. Y si hay un sector que sencillamente no se siente parte de esa historia, es bien poco lo que se puede avanzar. mira, yo creo que sí. Yo creo que ha habido un cambio que se fue generando dentro de los propios grupos que integraron finalmente el Frente Amplio. Ujú, El pensamiento socialista chileno llegó a ser conocido dentro de la izquierda autónoma, por ejemplo. ujú, En la Revolución Democrática, aunque sorprenda a algunos, ujú, el pensamiento socialista chileno también era muy conocido. ujú, En este libro, si tú lees una suerte de testimonio que hacen dirigentes de los distintos partidos que confluyeron en el Frente Amplio, Diego Vela, de Revolución Democrática, dice, cuenta el enorme interés que había pero eso se fue generando, eso ujú, fue creciendo porque en un momento, a partir del gran movimiento estudiantil del 2011, en que adquirieron relevancia nacional ujú, estos grupos y sus dirigentes, en un momento pareció que habían surgido de la nada. ujú, ¿Ah? Yo dije una vez, no son hidropónicos. ujú, ¿Ah? Tienen raíces. Y claro, esas raíces el Frente Amplio las ha ido reconociendo. En su declaración de principio, ujú. eso está claro, está establecido. Hay una serie de referentes que están mencionados ahí. Que es un factor fundamental, Jorge. Perdón, Faride, Sí, aquí ya. por- Volví porque una llamada. Voy a cortar. sí. Digo Hay que, una llamada telefónica que me aparece y me corta, pero ahí vuelvo. bueno, Eh, sin duda es muy importante lo que tú señalas, a propósito de lo que ha significado el avance, el desarrollo del Frente Amplio, que es un elemento dentro de la izquierda. El otro es el Partido Comunista. El Partido Comunista, que se ve que en su interior tiene disidencias, que me parece que son lógicas dentro de un partido, ¿no? Pero que en el fondo, de alguna forma, uno lo ve como muy anclado en ciertos aspectos en un pasado que no está, que no existe, como muy dándole la espalda a un futuro donde efectivamente tiene mucho que aportar el Partido Comunista, pero que implica necesariamente una nueva mirada, ¿no? Con toda esa historia que tiene, que es fundamental y que es valiosa, con sus dirigentes, con sus aportes, con lo que ha significado para el desarrollo de la historia del movimiento obrero y movimiento social de este país. Pero ¿qué pasa con el Partido Comunista ahí? Es muy importante el Partido Comunista. Yo creo que es de aquellos partidos comunistas del mundo. Estoy dejando de lado el chino y el Sí. vietnamita, por supuesto. Por la madre, ¿Mm? nuevamente me interrumpió un llamado que Bueno, aparece aquí en la te están pantalla. hackeando. No sé cómo lo No, puedo no parar. quiere, no quiere alguien, no quiere que esté en esta entrevista, pero no Sí, importa, yo creo que sigamos. está. Sigamos, Bueno, sigamos, sigamos. una teoría conspirativa podemos Sí, elaborar. Bueno, te digo que el Partido Comunista es uno de los grandes partidos comunistas del mundo. sí. ¿Ah? Con la votación que tiene, los parlamentarios que tiene.
Ahora ninguno tiene una candidata presidencial y que obtiene esa votación y que aglomera tras de ella a toda la izquierda y la centroizquierda. Sí. Entonces, es un partido muy importante. Yo siempre tuve una relación muy fraternal y muy directa en mis años de estudiante. Además fuiste candidato, ¿no? Fuiste el Y después candidato del fui Partido candidato Comunista. presidencial Así con es. mi apoyo fundamental fue el Partido Comunista y los compañeros comunistas de todo Chile. Entonces, pero por eso mismo yo tengo un tremendo respeto y entiendo que como todos los partidos, tiene el Partido Comunista ahora que hacer cuentas con posturas que han sido distintas. Y esto es una ruptura de una tradición en que el Partido Comunista lavaba la ropa enteramente adentro de casa. Esto ha salido, vivimos otro momento y ellos tendrán que manejarlo yo espero que de la mejor manera posible. To- Yo siempre escribí, por suerte está en blanco y negro, Farideh, Ajá. cuando fue el tiempo de la renovación socialista. Te iba a preguntar eh, justamente sobre ese punto. Cuando fue el tiempo de la renovación fue socialista, ¿fue muy difícil llevar a cabo ese proceso? Fue muy largo porque de alguna manera uno espera que en este minuto de crisis de la izquierda y de los progresismos, con todo el contexto internacional, exista realmente una reflexión profunda, seria de las izquierdas para emerger con proyectos que puedan hacer sentido en la sociedad, calar en la sociedad, para cortar esa brecha que la separó de la sociedad, que optó por otra alternativa, que es un tremendo desafío para la izquierda y para el progresismo. ¿Qué significa eso? Esa renovación fue tan... ¿Qué significó eso? ¿Qué proceso se dio ahí? Porque ahí Mira, todos yo tuvieron creo que hubo que... distintos Sí. factores entre los cuales fue muy importante el contexto internacional. Yo siempre he señalado, la renovación socialista chilena fue rescate al mismo tiempo Mm, porque recogió lo que era la tradición fundacional y del programa de 1947 del Partido Socialista. Esas cosas estaban ujú, ahí. Lo que pasa es que se había producido una corriente muy impulsada por el entusiasmo que provocó en todos nosotros la Revolución Cubana ujú, en los años 60 y que era una corriente que comenzó a acercarse al marxismo-leninismo. Hubo un momento en Chile en que había, creo que 4 o 5 partidos que eran marxistas-leninistas, el Partido ujú, Comunista, el Partido Socialista, el MIR, el ujú, MAPU y el MAPU Obrero Campesino. Entonces, no, ujú, alguien me cuenta que el ujú. embajador coreano en La Habana rogaba que por favor le explicaran cómo podía haber 5 partidos marxistas-leninistas. Bueno, pero el hecho es que esto existía y había dos cosas en términos del gran Ujú, debate internacional en Europa ujú, y llegando a América Latina, que era la relación entre el socialismo y la democracia y la crisis del marxismo, el leninismo, ¿no? ujú, Esos dos temas de los años 60, 70 fueron muy impactantes para el socialismo chileno en el exilio y en grupos de personas del interior también, fundamentalmente ujú, de intelectuales o de militantes más formados. Ahora, teníamos el eurocomunismo, ujú, estaba Berlinguer, estaba Santiago Carrillo, ujú. estaba En el auge, Marché, que abolió la dictadura del proletariado. claro. En Francia un día salió en la tele y dijo, la dictadura del proletariado está abolí. Y todos Sí. quedamos, ya había sido abolida la dictadura del proletariado. Bueno, todo eso hizo que la renovación socialista, aparte de, por Ujú, ejemplo, los desarrollos en el socialismo europeo de izquierda, estoy pensando en el socialismo francés, en el sí. socialismo español de esa época, o Italiano. el francés de esa época, o Ujú, el sueco, hasta el alemán, ujú, hasta porque Willy Brandt era un hombre de izquierda, ¿ah? Más allá ujú, del tema de la Guerra Fría. Fue siempre un hombre de izquierda, ¿ah? Y era un socialdemócrata alemán. Si uno lo compara con los socialdemócratas alemanes de hoy día, en realidad Billy Brandt está en la claro. galería de los revolucionarios. Bueno, Ajá, entonces íbamos en ese, ujú, pero ujú, fue muy duro, se dividió el Partido Socialista, una división que duró,
10 años. Y, eh, y también ha sido duro el que la renovación haya ido por cauces que los que la impulsábamos Mm, no concebíamos, ¿no? mm, Porque la renovación se hizo, como he dicho también, post-renovación. Para mí hay tres etapas: ujú, la renovación y ujú, rescate de la tradición socialista, la post-renovación, que es cuando la idea del mercado mm, comienza a ser aceptada ujú, y hasta homenajeada por algunos ujú, personeros. Y finalmente la ultra renovación, ujú. que es Cuando- cuando los lobistas se apoderan de la idea de la renovación. Ajá, Entonces, fue difícil. ajá, Pero lo que hay que hacer ahora ujú. tiene que hacer su camino, que va a ser distinto, pero va a ser, no sé cómo va a ser, pero yo creo. Hemos hablado del Frente Amplio y hemos hablado del PC, pero no hemos hablado del Partido Socialista, del PPD, del socialismo democrático, entre comillas, que se instala como, que, bueno, que estaban ahí hasta que llega el gobierno de Boric y surge, digamos, y como que renacen, ¿no? Mira, yo lo voy a decir por primera vez públicamente, pero eh, yo siempre he dicho, disculpa, que llegó Ujú. aquí Ah, un muy bien, personaje muy que importante, no acepta que no le den gran un, personaje. un Este va a ser espacio. una entrevista de a tres, me parece muy bien. Ujú. Bueno, Sí, iba a decir algo muy es una importante. entrevista animalista, Ajá, animalista, con la ajá, Rosa. Bueno, ya, Rosita, vaya para allá. sí. El, te estaba Iba a decir diciendo, algo muy importante. sí, que yo siempre he pensado que para repensar una Mm, izquierda hacia adelante, hay cuatro espacios que hay que distinguir. Hay ujú, un espacio que es el Partido Comunista. Ese ujú, espacio es un espacio que ha sido muy formateado en la tradición, ha sido muy formateada. ujú. Eso ahora no es así, porque hay debates internos Hay que se más, está conocen más poroso, digamos. públicamente. Ajá. Ah, Hay más porosidad. por supuesto. Ajá. Después, pero yo, bueno, el Mm, Partido Socialista, con lo que ha sido su decurso histórico y su situación, luego la izquierda extraparlamentaria, ujú, grupos de izquierda que están fuera del Parlamento y del sistema ujú, y que quieren estar ahí, y el Frente Amplio. ujú, Yo siempre he pensado que donde hay más posibilidad de que broten nuevas ideas, que ujú. surjan nuevas ideas, porque lo que tenemos que hacer frente a lo que viene, Farideh, Pensar es otras cosas. Mm, es inventar. Hay que mm, atreverse, ¿no? mm, A inventar, porque entramos a un universo que es desconocido. ¿Ah? ujú, Sabemos del pasado, creemos mm, saber, pero no adivinamos el futuro. Entonces, estamos enfrentando eso. Ahora, yo creo que de estos espacios, el más abierto mm. esto realmente no sé qué puedo hacer. Déjala. Yo creo que se quede aquí. Ya. Déjala. Déjala rosa ahí. El más abierto, creo yo, más disponible para Ujú, un debate a fondo que ponga en cuestión todo aquello que hemos considerado ujú, que es nuestro decálogo hasta hoy día, ujú, es el Frente Amplio. ujú. Pero reconozco que en el Partido Comunista hay también semillas de un debate muy interesante y Correcto. creo que también los hay en sectores del Partido Socialista, más allá de los fenómenos que ha sufrido el Partido Socialista, por ejemplo, la ruralización, ¿no? Tiene muchos Correcto. alcaldes, pero son todos de pueblitos, ¿no? No, Así es. no tiene, por ejemplo, ningún alcalde de una ciudad grande. Ujú, Y hay una cierta burocratización, pero tiene, por ejemplo, una juventud con sectores muy interesantes. ujú. Perfecto. Y Ujú, está la izquierda extraparlamentaria, que es muy creativa.
Mm, Pero desgraciadamente todo lo que hace terminan destruyéndolo entre ellos. Siempre se fragmentan, sus disputas son llevadas a fondo de manera descalificatoria, la política se transforma en el ejercicio de una moral política mm. que eh, anula la capacidad de análisis racional, en fin. Entonces, yo creo que el Frente Amplio tiene un rol fundamental, no único ni exclusivo, en la construcción de ese futuro. Bueno, vamos a ver, estamos ya terminando, la verdad. Tenemos que hacer otra conversación, Jorge. Me quedan una serie de cosas en el tintero. Quería hablar además de tus libros. Quería hablar de tu libro genial que se llama Pasajero en Tránsito, que creo que tuvo un premio, ¿no? De escritura de la memoria, el libro de Sí, memoria, que fue gané el primer premio de escritura de la de escritura de memoria la memoria. sin Sí. saber leer ni escribir, no tenía No, no, idea ni siquiera que se había presentado el libro al tú, premio, tú, estaba afuera con Diamela tú y tienes me más de, llamó el editor que era Catalonia, sí, Arturo Infante, y me dijo que había ganado el primer premio el bueno. año 2010. Tiene más de 11 libros publicados, así que no te vengas aquí a hacerte que no, no. Eres un hombre que escribe ensayo y que también escribe ficción. Te quiero agradecer, Jorge Arrate, por haber estado aquí en este Tiempos que Muerden, pensando en este futuro, en este presente, en este momento que es bastante complejo e interesante, en estos tiempos que muerden. A nuestros auditores que están en la radio, porque claro, esto en televisión pueden ver que quien te ha acompañado y hemos hablado de este tercer personaje, este trío, es Rosa y Rosa es una gata. Entonces hay que decir que mientras conversábamos, Con unos ojos preciosos. aparece la gata Rosa acompañando a Jorge Arrate. Gracias Jorge Arrate por esta entrevista y muchas gracias a nuestros auditores y auditoras que nos escuchan aquí en la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Faride.